Minasan, ohayou gozaimasu. Buenos ¿Cómo días. están? Tanto tiempo. Este fin de semana acá en la Argentina muchos le dicen fin de XL porque el viernes y el feriado el viernes y el lunes es feriado, entonces muchas personas se lo tomaron para descansar, algunos también salieron de viaje, pudieron aprovechar para hacer alguna escapadita. Nos alegramos por ellos y también esperamos de que, bueno, en este tiempo de descanso puedan tener un momentito también de intimidad para poder seguir estudiando en la palabra del Señor, poder tener una intimidad personal con el Señor y que puedan disfrutar de ese tiempo. Nosotros el día de ayer, el sábado, estuvimos festejando 5 años de aniversario, así que estuvimos también de festejo, Sí. estuvimos pasando un tiempo a solas para poder, bueno, recordar y reírnos de todo lo que pasamos estos cinco Comer años, también. de Comer. comer, sí, así que este fin de semana, gracias a Dios, pudimos, bueno, reconocer de que hasta el día de hoy el Señor estuvo con nosotros Ah, acompañándonos. Y como nos tocaba este fin de semana compartir, Alex estuvo preparando en la semana para hablar sobre Jonás. Jonás. Vamos a hablar sobre el relato bíblico de Jonás, que son 4 capítulos. Ujú. Todo el libro es 4 capítulos. Es súper breve, pero tiene muchas cosas interesantes que vamos a poder desglosar. Quizás no vamos a ver todo en detalle, porque obviamente no nos da el tiempo para hacerlo, pero sí Ujú. vamos a tratar de sacar aquellas pequeñas enseñanzas que el Señor nos dejó en ese libro, en esa historia del profeta. Así que les invitamos como siempre a que cada uno pueda tener un tiempito de oración. A algunos si les gusta pueden escuchar unas alabanzas, pueden al que le gusta tocar la guitarra, tocarse unas alabanzas o ponerse en YouTube. Tenemos las canciones de nuestro hermano Sergio que las interpreta varias canciones. Ujú. Pero bueno, también si no, directamente tienen un tiempo de oración para que el Señor pueda ser quien guíe este espacio, quien guíe este tiempo y que nosotros también venimos orando y anhelando de que sea de bendición para sus vidas. Creo que ya la mayoría conocen la historia de Jonás, la mayoría tal vez lo escuchamos en las escuelitas bíblicas, en las canciones, muchos también que no son creyentes lo conocen también por los estudios históricos, se puede decir, ¿no? De la ciencia, de una persona que fue tragado por un pez, Sí, hay un montón de investigaciones uh-huh, para probar si era real o no o era era un real. mito. Exactamente, y ahí estábamos todos. La mayoría conoce la historia de David y Goliat, y después y entre esos está eh, la historia donde se relata que un pez se lo tragó y estuvo vivo dentro de la panza del pez. Pero bueno, la historia más o menos, vamos a resumirla porque la mayoría lo conocen, pero en sí Dios envía a Jonás a predicar a Nínive y Jonás, nosotros ahí más o menos conocemos un poquito de historia, si lo conocemos, ahí Nínive era una ciudad que era muy violenta, ¿sí? Uh-huh. Cuando llegaban a una ciudad mataban niños, a todos, no tenían piedad por nadie. Y entonces Jonás obviamente también, porque su pueblo había padecido de esta violencia también un poco, algunos de su pueblo. Entonces nosotros creemos de que Jonás tenía, eso lo podemos por ahí deducir nosotros, de que tenía ese enojo cuando Dios le dice ve y anuncia el juicio. Capaz que Jonás por ahí dijo, oh, ahora te llegó la hora, Nínive. Pero después se habrá puesto a pensar y dijo, no, pero Dios es misericordioso, es Uh-huh. compasivo. Y ahí medio que no le habrá gustado nada. Y agarró un barco y se fue a Tarsis. Él tenía para ir a Nínive. Nínive le quedaba 1200 kilómetros más o menos. Y Tarsis le quedaba casi 4000 kilómetros. Así que Al otro lado se fue, en contramano. quería irse lo más lejos posible de lo que Dios le había mandado a hacer. Y Uh-huh. bueno, y él se va en el barco y van con un montón de personas, se duerme y se desata una tormenta. Dice que el Señor envió una tormenta. El Señor envió vientos fuertes y que azotaban el barco y se hundía. Y entonces estaban todos desesperados. Dice que cada uno clamaba a sus dioses. Eso también indica que quizás había
personas de distintas nacionalidades. Ujú. En sí, la mayoría clamaba a sus dioses y no había respuesta. Entonces, el comandante del barco decide ir donde está Jonás y una versión dice que le dice, dormilón, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no clamas a tu Dios a ver si se Sí, calma esta responde. tormenta? Y a ver si se calman los vientos y entonces se levanta y bueno, y ahí empiezan a echar suerte a ver de quién es la culpa. Porque cuando vienen los problemas, empezamos a buscar quién es el culpable. Y entonces echan suerte sobre Jonás y cae sobre Jonás, perdón. Y él les cuenta que él era hebreo y que era de Jehová, el creador de los cielos, de la tierra, el que es dueño de todo, que tiene poder para dominar la naturaleza. Y entonces él le propone la solución de poder tirarlo al mar y ahí se iba a calmar. Entonces, por ahí le quedó un poquito de humanidad a los que iban en el barco y trataron de llegar a la costa para poder bajarlo ahí directamente a Jonás, pero era tan fuerte el viento, tan fuerte la tormenta, que ellos tuvieron que clamar a Dios y decirle que la sangre de este hombre no venga sobre nosotros. Y Ujú. acá viene lo interesante y lo que llevó a que muchos investiguen si era un mito. Dice que lo tiran y un pez lo traga. Se lo traga al pez, ahí hacemos el dibujito. Y dice que estuvo 3 días ahí en la panza del pez y empieza a clamar a Dios y ahí se acuerda de su Dios. Y empieza a clamar y empieza a orar y creemos que el pez fue más obediente que Jonás. Fue, lo tragó y en el momento que lo tenía que sacar, lo sacó de vuelta. Entonces, Jonás, después de 3 días y 3 noches, sale de nuevo el pez, lo vomita en otro lugar y ahí Jonás recapacita y va a Nínive a llevar el mensaje. Y cuando llega a Nínive pasa algo que él ya se lo veía venir. Que, que en realidad nosotros nos ponemos a pensar, es un pueblo tan rebelde, tan violento, pero él predica por 3 días, va caminando la ciudad, recorriendo y anunciando, y Nínive se arrepiente. La ciudad, la gran ciudad de Nínive, la capital. Dice que se arrepiente de tal manera que ponen en ayuno a todos, al perro, al gato, a todos, animales, personas, todos, todos. La suegra, todos estaban de ayuno, todos, no se salvó nadie. Y dice que Dios perdona a Nínive. Y ahí es donde Jonás se enoja. Dice, pero yo sabía que iba a pasar esto. Y se queda arriba. Bueno, y Dios empieza a tratar con él. A hacerle notar de que él tiene compasión por este pueblo. Cuando él se enoja por una planta. Bueno, pero eso es... Lo vamos a dejar esa partecita de la historia. Pero en sí Dios perdona a Nínive después de ese tiempo de arrepentimiento. Y ahora bueno, vamos a desglosar algunos puntitos. Vamos a desglosar algunas cositas que podemos sacar de toda esta hermosa e interesante Interesante. historia. Ahí está. Jonás sabía muy bien, nosotros podemos deducir muy bien por lo que él relata, de por qué no quería que el pueblo predicara en Nínive. Una, porque lo que decíamos, que deducimos que por todo esa rivalidad que había o esos conflictos que había, por la violencia de este pueblo, él no quería llevarle el mensaje, porque si le llevaba el mensaje y se arrepentían, Dios los perdonaría. ¿Sí? Ese era el principal motivo por el cual nosotros podemos deducir que Jonás no quería ir a ese lugar. Y ahora yo me hago una pregunta, por ahí nosotros los condenamos a Jonás rápidamente y decimos, no, pero este Jonás, ¿cómo no le va a querer predicar? Pero en realidad si nos ponemos a pensar, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta y nos cuesta Mm. predicarle a aquellos que consideramos o vemos como enemigos, podríamos decir, o a aquellos que nos caen no tan bien? Mm. Es como decimos, Ahí mm, miramos para el otro lado, ¿no? Así claro, como... claro. Ahí ya, no, ya lo dejamos de culpar un poquito a Jonas. Claro. Muchas veces a aquellos que no nos caen tan bien es muy difícil predicarles. Porque decimos, bueno, Señor, tuya es la venganza y pero úsame como instrumento. Por ahí queremos que el Señor le caiga con su fuego, porque son los vecinos que ponen la música fuerte. Si vivía en departamento el vecino de arriba que zapatea y es... Pero el Señor
en este caso le estaba pidiendo que haga ese esfuerzo, Jonás, que vaya y predique a estos, porque él tenía compasión de esta gente que no sabe distinguir ni a su derecha ni a su izquierda, dice en una parte. Esta Ujú. gente que está perdida, que está totalmente alejada de lo que es eh, lo que a Dios le agrada. Después, otra cosa que notamos ahí es que Dios no lo obliga a Jonás, porque Dios podría haberlo obligado a Jonás y de alguna forma lo llevaba directamente pero Dios dejó que vaya de a Ujú. poquito. Bueno, vas. Le dio hilo, podemos decir nosotros. Claro, le dio un poco la libertad como para que, bueno, a ver si hace caso o no. Mm, Pero después cuando yo vio que se estaba yendo, se estaba desviando demasiado de la ruta, ahí le le dio un dio un tironcito. tironcito de la oreja. Exactamente, Dios fue de a poquito, así también trabaja con nuestras vidas. A veces Ujú. no nos va a obligar, pero sí va a llevarnos de a poquito a que volvamos a sus caminos, para que volvamos a su voluntad. Entonces, dice que el Señor envió una tormenta. Entonces, el Señor envió esa tormenta para que él volviera a lo que Dios quería para su vida. ¿Sí? Por ahí nosotros deducimos, Jonás era un profeta, ¿cómo no vas a ver? De hecho, dice que conocía a Dios, por eso decía, yo sé que sos perdonador y que sos misericordioso, pero lo más lógico que si es un profeta y Dios le dice, anda a este lugar, ve a este lugar y comparte y predica, lo más lógico era que él agarre su bolsito y empiece a caminar. Y recorre esos 3 días en Nínive. Pero ahí en medio había un poquito su patriotismo y otras cuestiones que impedían de que él fuera a hablar con libertad. A veces nosotros Ujú. conocemos la voluntad de Dios y por ahí queremos pedirle a Dios que nos diga, no, eso no es. Decimos, Dios, si no es tu voluntad de que yo vaya y me junte con fulano de tal y tome tantas cosas que tengo que tomar y haga tal cosa, que se me cruce un elefante cuando vaya cruzando la 9 de julio. Y en realidad no hace falta que se nos cruce un elefante, que venga un dinosaurio, que venga... Simplemente ya lo tenemos en la escritura. A veces oramos algo porque queremos que Dios nos diga que sí, nos diga o nos apruebe el anhelo que tenemos nosotros. Pero sí, está bueno que cada vez que tengamos esto, tengamos la posibilidad de mirar en las escrituras, que es lo que a Dios le agrada. Después, el siguiente, yo había marcado como distintos puntos, que es algo que esto me sorprende más del profeta. Él creía que se podía esconder de Dios. Ahora, todos nosotros, bueno, ahora nosotros tenemos acceso a mucha más escritura, Ujú. pero el salmista, y vamos a leer un salmo, Muy bien. pero nos parece raro, nos parece... Entonces se va y se trata de alejar. Y creo que Dios le cumple un poquito el deseo ahí porque lo mete bien profundo, bien, bien, bien. Adentro de un pez estaba. Totalmente alejado de todos. Ujú. Pero aún en ese lugar Dios seguía escuchando su oración. Así que leamos lo que dice el salmista. Dice así en Salmos 139, 7 y 8. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Exactamente. El Señor está en cualquier lugar donde estemos, donde vayamos. A veces pensamos, no, pero yo a las 3 de la mañana puedo hacer algo que a Dios no le agrada porque Él no me escucha. Dios está todo el tiempo, no importa si es a las 3 de la mañana, si es lejos del pastor, si es en una ciudad que no conoce nadie, si es en un lugar oscuro, si es un lugar con mucha luz. O no hay señal telefónica, no sé, Claro. tal vez piensas de que va ahí por una señal de Ah, Acá, internet. acá no hay wifi, entonces no llegan los mensajitos al Señor. No, no, no. El Señor está en todo lugar presente y no podemos escondernos. Ni en lo alto ni en lo profundo también podemos saber de que el Señor está siempre. Y ahora, lo siguiente es algo que por ahí nos va a dar.
No nos va a gustar mucho a nosotros. Pero quiero que leamos Jonás, el capítulo 1, versículo 4. Dice así: Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Exactamente. Entonces al comienzo decíamos que el Señor envió una tempestad, una tormenta, un viento. Ujú. A veces nosotros le culpamos al diablo y nos pasan cosas malas o cosas que no nos gustan o que nos hacen sentir mal y decimos, te reprendo, Satanás. Y a veces no tiene nada que ver. Y a veces el diablo está en otra y nosotros le echamos la culpa. Y a veces es Dios tratando de que nos volvamos a su voluntad. A Ujú. veces estamos tan alejados, tan lejos de lo que Él quiere para nuestras vidas, que Él necesita mover una tormenta para traernos a Él. Que Él necesita traer un viento fuerte, removernos el barco, meternos a un pez más o menos, para que volvamos a Él. A veces nos pasa de que le culpamos al diablo y no tiene nada que ver en eso. Entonces, esta es otra cosita que, aunque no nos guste, porque si en realidad le decimos, Satanás, te reprendo y te echo de mi vida, es más fácil, porque la culpa era de él. Si él vino y hizo desastre o estragos en mi vida, la culpa es del diablo. Pero ahora si viene una tormenta, porque yo estoy fuera de los caminos de Dios, o estoy alejado de lo que Él quiere para mi vida, al que le toca cambiar es a mí. Entonces ahí se pone complicada la cosa y no nos gusta nada. Porque ahí es cuando nos damos cuenta que nosotros debemos volver y predicar en Nínive. Si a eso fuimos llamados, a eso fuimos convocados por Dios. Cada uno de nosotros poseemos un llamado, un propósito. El salmista dice, desde antes de nacer, desde que estaba en el vientre, el Señor ya nos conoce, el Señor es quien nos forma desde el vientre de nuestra madre. Así que imagínense, cada uno de nosotros tiene un propósito. Y a veces a veces va a ser necesario que el Señor nos tire con un poco de viento y el pescado pase y abra la boca y nos tenga adentro. Quizás alguna vez sea necesario, pero qué bueno que nosotros podamos orar para poder distinguir si es de Dios o no es de Dios esa tormenta que estamos pasando. Dios tiene a Jonás de vuelta en Nínive. Él predica y sucede algo que nosotros que más o menos conocemos la historia de lo que era esta gran ciudad de violencia y de tanta rebeldía, como decíamos, alejada de los principios de Dios, era muy difícil de que estos se convirtieran o se volvieran a Dios, se acercaran a Dios, mejor dicho. Pero ahí descubrimos otra cosita. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando estamos en los caminos de Dios, Dios respalda. Si Dios llama, Dios respalda. Dios acompaña, Dios provee. Vemos que una ciudad que no nos podemos imaginar la violencia que había en ellos. Al punto de que llegó a Dios esa violencia, llegó a conocerse a Dios, dice. La violencia con que trataban a otros, la desobediencia o lo alejado que estaban en el principio de Dios. Pero cada uno de estos, que eran imposibles de convertirse, podríamos decir, se acercan a Dios, ponen en ayuno y reconocen al Dios poderoso y soberano. Entonces es importante saber de que cuando estamos en los caminos del Señor y estamos en su voluntad y en sus propósitos, todas las cosas se van acomodando y Dios va respaldando. Quería dejarle como cierre un versículo y que cada uno lo guarde en su corazón. Este versículo está en Génesis 28:15. ¿Sí? Dios, a pesar de que nosotros nos vamos alejando, nos vamos agarrando rumbos contrarios, Dios sigue estando presente y tratando de traernos con sus cuerdas de amor. Génesis 28:15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho o lo que te prometí,
dice otras versiones. Jonás fue de un lado a otro, pero cuando volvió, retomó el mandato o el llamado de Dios para su vida. Dios continuamente va a estar atrayéndonos a Él con cuerdas de amor. Amén. Amén. Oramos juntos para encomendar al Señor también este tiempo y para que podamos pedirle juntos que el Señor nos guarde y nos ayude a distinguir su voluntad. Amén. Señor, gracias. Gracias porque podemos confiar en tu voluntad, que es perfecta, Señor. Ayúdanos a discernir si aquellas tormentas que pasamos vienen de tu parte o no. Ayúdanos a tener el oído afinado para que cuando nos envíes a un lugar, cuando nos encomiendes algo, podamos hacerlo. Y no solo tener el oído afinado, sino también el carácter y la fuerza para hacer tu voluntad, aunque a veces no nos guste tanto, Señor. Te pedimos tu bendición sobre cada hermano, que puedas fortalecerlos en tiempos de dificultad, que puedas fortalecerlos en tiempos de lucha, de pruebas. Señor, que cada prueba que pasemos pueda ser para crecer, para mejorar, para acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad y por traernos con cuerdas de amor, porque a pesar de nuestra desobediencia, insistís en guardarnos y en que estemos en tus caminos, Padre. Gracias por tu amor mostrado, Señor, primeramente en tu Hijo en la cruz, pero también cada día en nuestras vidas, con aquellos que nos rodean y que nos cuidan y que nos bendicen, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para otros también, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hasta este tiempo con nosotros. Esperamos y vamos a seguir orando y que sea de mucha bendición y que puedan poner en práctica, aunque nos cueste, poder poner en práctica de que podamos ser instrumentos de Él, aún en lugares en donde no nos sintamos cómodos o no nos guste estar. Amén. Amén. Dejamos, como decimos siempre, en nuestras redes sociales en donde nos pueden contactar. Nos pueden contactar, bueno, por acá por YouTube. Estamos en Facebook, en Instagram, y en el perfil de Instagram van a encontrar un link en donde está nuestro contacto de WhatsApp. Recibimos muchos mensajes de mucho amor, bendición, también de peticiones. Les recordamos que los días miércoles a las 20 horas nos encontramos en una plataforma de Zoom. Hacemos la reunión de oración y siempre lo agregamos en la lista de peticiones, cada mensajito que nos comparten para poder seguir orando por ustedes. También recibimos testimonios, así que... Sí, también estamos sumando testimonios de lo que son los ayunos mensuales, que lo tenemos de forma congregacional, que todos nos ponemos de acuerdo. Un sábado, un domingo, en realidad cada uno se adapta a ese fin de semana. Claro, el primer fin de semana del mes. Exactamente, entonces cada uno ayuna en sus hogares y también estamos viendo muchísimos testimonios de milagros, de sanidad y victorias en todas las áreas, en cuanto a lo laboral y en muchas áreas. Entonces los invitamos a, si no se puede sumar porque no conoce, bueno, si no conoce del tema, nos escribe y también ahí les contamos un poquito lo que es el ayuno. Pero también puede pasarnos peticiones si lo sumamos a nuestra lista, como decía Meu, de peticiones. Claro, ese fin de semana también mandamos una reflexión cortita en la que cada uno también puede pasar un tiempo leyendo sobre ese estudio. También armamos una lista de canciones en la que puedan pasar ese tiempo de intimidad con, bueno, hermosas alabanzas. Algunas son en japonés, así que varios les gusta también escucharlo y poder... son todas canciones, tratamos de poner siempre conocidas en español y después en japonés, como para ya tener una idea de cómo sería la letra en japonés. En eso estamos muy contentos y bueno, lo invitamos, como decía Ale, a estos eventos. Los días domingo también volvimos al estudio bíblico con un grupo que lo estamos haciendo a las 18 horas. Los que se quieran sumar nos pueden escribir también al privado para que les estemos pasando los materiales.
Y si se les complica por el horario, no se preocupen, también les podemos enviar el material y lo pueden ir haciendo cada uno en su tiempo, en el tiempo que lo pueden hacer. Y es un momento lindo el estudio, ya que podemos hablar, podemos debatir, podemos Mm, conocer las experiencias de cada uno, de cómo el Señor en la semana le va mostrando, dependiendo de cada material, a ver cómo ir a poder poner aplicarlo. aplicarlo Mm, en el día a día. exactamente. Creo que no me olvidé de ningún. Creo que nada más. Ah, sí, el mes de septiembre ya tuvimos un encuentro con los hermanos de la iglesia en forma presencial. Estamos tratando de encontrarnos una vez al mes. Y este mes en octubre vamos a juntarnos el 31. Ujú. Después más adelante vamos a estar pasando el horario en donde va a ser. Así los que se quieran sumar están más que invitados, o también nos pueden escribir después de este video para decir ya quiero reservar ese día, a qué hora es, y le estamos pasando toda la Exactamente. información. Muy bien, que tengan una semana más que bendecida, que puedan descansar este fin de semana largo y esperamos poder verlos prontito. Bendiciones. Bendiciones.